otro nuevo reto y los pone a pensar, y el desazón que se siente en el sector público aumenta con todas estas anuncios que hemos estado recibiendo durante semanas anteriores. Pero antes que eso, buenas tardes a todos aquellos que nos están escuchando. Erasto, María Isabel, buenas tardes y gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Gracias por la oportunidad. Pues una de las situaciones que ha estado ocurriendo en el país es que no sé si se han fijado que por esta semana y de forma sorprendente ha desaparecido del escenario de la discusión pública el que no le van a pagar el bono a los trabajadores y el que van a... Y no se ha hablado más de que la nómina no hay dinero para pagarla. No, ahora mágicamente están todas las agencias anunciando que el bono negociado está seguro. O sea, lo negociado en el convenio, por convenio. Los gerenciales pues siguen con sus $600 que lo pagaron el año pasado, pero también le dijeron que estaban seguros, que no iba a ser menos de eso. Por eso, esa situación, junto con otro elemento que nos sorprendió en las noticias de esta mañana, y es que han pagado esta semana $4 millones en reintegros contributivos. Y esto, una vez más, nos trae a la discusión la poca credibilidad real que proyecta el gobierno, porque luego de haber estado durante 3 semanas señalando que había una crisis tan grande en el país que evitaría que haría necesario la reducción de la jornada de los trabajadores en el sector público, pagan reintegro y desaparece la amenaza. ¿Cómo uno explica eso? Es como si con una varita mágica de momento el gobierno creara dinero para atender sus obligaciones. Por lo menos estas obligaciones tenía que aparecer el dinero para atenderlas, porque estamos hablando de que la clase trabajadora no aguanta un cantazo más. O sea, los han tenido, es una guerra psicológica. Los han tenido amenazados de que no te voy a pagar, de que te voy a cerrar el gobierno, de que no te voy a pagar, no hay dinero para la nómina. ¿Cuánto tiempo llevamos en eso? Entonces volvemos, hace unos meses atrás, aparecía el dinero para pagar la deuda ¿te acuerdas? A los bonistas. Y fue así, mágicamente, de momento aparecieron los chavos. Es similar, o sea, ponen al pueblo en tensión, en terror, y de momento aparece el dinero. Pero en este espacio radial se ha estado denunciando que sí hay dinero, que en efecto sí lo hay. Pero dentro de esa realidad de que hay dinero, uno razonablemente tiene que hacerse la pregunta si el gobierno está cumpliendo con las obligaciones que tiene con los bonistas. Porque tampoco hemos escuchado hablar, como escuchábamos hablar en tiempo atrás, de que hay situaciones de impago. O sea, ¿y de dónde sale ese dinero? ¿Y qué es lo que ocurre hace una semana que no ocurría hace 3, 4 semanas atrás? A mí me parece que la incertidumbre juega para los dos lados. Juega para el lado de la amenaza hacia los trabajadores y juega para el lado de crear una ficción de que el país de momento se recompone. Y entonces, a fin de cuentas, los trabajadores que hemos sufrido todas las consecuencias de la llamada crisis, no sabemos realmente cuándo nos están diciendo la verdad, cuándo nos están diciendo una mentira. Eso es correcto, Erasto. Por otro lado, también esta semana se aprobó el llamado programa de prerretiro voluntario. Ese es un programa donde los trabajadores tienen que repensar y tienen que esperar a ver cuál es el proyecto final. Final. Porque tú tienes una cosa en papeles,
Pero si tú empiezas a leer lo que dice en el papel, dice todo aquel que tenga 20 años o más. Pero entonces luego te dice que tienes que haber comenzado en el 1990, que yo sepa, la matemática es una, ¿verdad? Eso como que suma como 25 años. Exactamente, si empezaste en el 90 son 25. Y te dicen, no, porque te vamos a dar plan médico por los primeros 2 años. Pero ¿y aquellas compañeras y compañeros que tienen familias numerosas? Después de 2 años, ¿a dónde van a ir a parar? ¿A una reforma que no está dando servicio? ¿A una reforma que ningún médico la quiere coger? Pero peor que eso. Y luego que pasen esos 2 años, ¿qué economías habrá tenido el gobierno y qué beneficio concreto habrá tenido el gobierno? Bueno, ellos dan ahí unas cifras que son como maravillosas, tan atractivas, pero eso habría que estudiarlo seriamente. Y si se van 1.500 policías en ese pre-retiro, el país se va a quedar con 1.500 policías menos. Sin seguridad. Y si se van 1.500 enfermeras, ¿se va a quedar sin enfermeras el país? Bueno. Y si se van 1.500 o 2.000 maestros, ¿se van a quedar sin educadores nuestros niños? ¿O el gobierno tendría que contratarlo? Y estaría pagando la nómina de los que se retiraron y la nómina de los nuevos reclutados. ¿Dónde está la economía o dónde está el sentido común de ese proyecto? Eso es así. Es como si quisieran que el trabajador se retirara y entonces vamos a traer las ya conocidas APP a dar servicio. No, pues entonces empezamos a dar contratos y contratos a Manpower para que traigan enfermeras y enfermeros y seguimos privatizando, que al fin de cuentas la privatización está aprobada, que no le deja al fisco, no le deja al erario público, es para el bolsillo del dueño de la APP. Y volvemos, ¿verdad?, en el ataque al pueblo, en el ataque a la clase trabajadora, al pueblo en general. Aquí no estamos mirando el bienestar de nuestro pueblo, estamos mirando que hay unos dueños ahí del capital, los que establecen nuestras políticas neoliberales, y volvemos a la carga. Esta vez vamos para encima. Entonces nosotros le estamos pidiendo a nuestros trabajadores y trabajadoras que repiensen ese pre-retiro. Pero hay una cosa también, que no es que yo voluntariamente, empleada del Departamento de Estado, me voy a retirar. Yo puedo solicitar el pre-retiro si el secretario de Estado pide estar en ese programa. Y aquellos secretarios que no pidan y que la gente se quiera ir, pues se tienen que quedar, cumplir con su término, y esperar a poderse retirar por el retiro acumulado. Hay quien ha señalado que este plan de pre-retiro tiene el objetivo de continuar estimulando el éxodo de profesionales del país, porque no hace sentido. Tú decías que vienen las APP o vienen las empresas privadas que subcontratan servicios con el gobierno y contratan quizás a los mismos empleados. Bueno, el prerretiro señala que no puedes volver a trabajar directamente con esa agencia de la cual tú saliste. Yo me imagino, ¿verdad?, viendo las experiencias anteriores, que crearán algún mecanismo para que ese compañero o compañera que se fue en el prerretiro sea contratado por esas compañías que se dedican a suplir la mano de obra, que alegaban y siguen alegando que les redundaba en una economía real a la nómina gubernamental. Es que hay algo que se cae de la mata detrás de todo esto, y las preguntas que le he hecho con toda la carga irónica de que nuestra audiencia piense por un rato en lo siguiente. Actualmente yo tengo un trabajador, X número de trabajadores en X centro de servicio público. Se prerretiran estos trabajadores y llamamos a una agencia que subcontrata esas labores. ¿Y cuál es la economía? Si todos sabemos que estas agencias
cobran por encima de lo que le pagan al trabajador. Yo lo que creo es que aquí una vez más se utiliza una táctica que lleva a la miseria al trabajador, porque te hacen retirarte de una plaza donde a lo mejor te estás ganando $8 la hora para traerte un empleado que le van a pagar $7.25, pero que la persona que lo contrata se estaría ganando a lo mejor $7 u $8 también por cada persona que lleve ese centro de trabajo. Pero, Erasto, perdona que te interrumpa, el mejor ejemplo lo tuvimos con la Ley 7. ¿Cuánto le pagaban al dueño de la compañía por contratar un cesanteado de Ley 7 del gobierno? Como 15 o $20, y los tienen al mínimo. Pues entonces, ¿cuál es el juego que estamos jugando? ¿A qué estamos jugando con este tipo de legislación? Pues mira, cuando salió el informe Kruger, yo dije, pero qué barbaridad es esta. Vamos a seguir patinando en lo mismo, el dueño del capital con sus políticas neoliberales, y el pueblo trabajador tiene que tirarse a la calle, denunciar y defender y atacar esas políticas de privatización. No son economías, ya eso se ha demostrado. O sea, tú tienes un guardia de seguridad que es tu empleado, y de momento traes a esta compañía y la diferencia son miles de dólares. Le vas a pagar miles de dólares más a la compañía de lo que te costaba en nómina. Pero eso no significa mejorar las condiciones de trabajo del oficial ese de seguridad que tú traes. Al contrario, ese guardia viene a trabajar por una cantidad menor de salario, de ingreso, que el que está actualmente en el servicio público. No solamente que lo estás pagando poco, no estamos hablando tan solo de salario, sino que los obligan a trabajar largas jornadas. O sea, no hay jornadas, no hay día de fiesta. El trabajador se ha convertido, o pasa a convertirse, en una máquina de trabajo. O sea, es como si no tuviera derecho a descanso ni a atender a su familia. Definitivamente, y para coronar la semana, aprobaron la legislación sobre la Junta de Supervisión Fiscal, que yo he pensado que este gobierno y a las personas que gobiernan en este momento el país le falta imaginación, le falta creatividad, porque no quisiera decir que le falta inteligencia para gobernar. Y entonces ocurre como le ocurre a los dueños de negocios, que por un momento desarrollan un negocio que es un tanto exitoso, y de buenas a primeras comienzan a desarrollar algunas dificultades y entonces deciden venderlo. Y la Junta de Supervisión Fiscal a mí me da la impresión que es parte de ese desprendimiento de responsabilidades, en este caso de la rama legislativa. Dice, bueno, pues yo no he podido legislar bien, la mayoría de las cosas que legislo carecen de sentido, no tienen pertinencia y no ayudan a sacar el país del atolladero en que se encuentra. Pues vamos a poner en manos privadas la gestión legislativa, a ver si esta gente es capaz de proveer para sacar al país de la crisis. Es como si, es un total contrasentido, pero esta Junta de Supervisión Fiscal me da la impresión a mí que es un renunciamiento de los líderes legislativos, de los líderes políticos, de lo que son sus responsabilidades primarias. Entonces yo me voy a seguir ganando lo mismo, porque hasta ahora, yo no sé si ustedes conocen, o tú conoces alguna excepción, pero ¿sabes de algún jefe de agencia que esté a jornada parcial o que se haya sacado algún beneficio de su salario o que haya dejado de recibir alguno aparte de los celulares que supuestamente le quitaron a los legisladores, algo significativo en la alta dirección, en la alta gerencia de las oficinas y departamentos de servicio público, donde se haya cortado dinero de la misma manera radical en que se lo han cortado a los trabajadores?
ni en el pasado ni en el presente. Y digo en el pasado O porque sea que los legisladores, aunque están delegando sus responsabilidades dentro de esta nueva junta, no se van a quitar nada. no, claro que no, ellos crean los mecanismos para, si se los quitan aparentemente, se los devuelven ellos mismos por otro lado. Esto lo hemos visto, Erasto. O sea, se supone que en este país hay un tope salarial para los jefes de agencia y cada vez excusan con que la nueva excusa es ese talento que en la empresa privada se ganaba tantísimo. Yo lo quiero traer a mi gabinete, entonces le ofrezco 50, 25, lo que sea, por encima del salario anterior. Pues mire, si ese talento era tan bueno, ganaba tan buen sueldo, pues debe de venir al servicio público, como estamos los trabajadores del servicio público, en unos sueldos de hambre. Bueno, eso sería pedir lo que a todas luces, dentro del sistema en que nos estamos desenvolviendo, es un imposible. Hay algo interesante en el reclutamiento de personas de la empresa privada hacia el servicio público, y es que cada vez que vienen, la tendencia no es a fortalecer el servicio público, a utilizar sus conocimientos, sus destrezas y sus capacidades para que mejore el servicio público, sino que vienen con casi la directriz de vamos a privatizar esto, vamos a convertirlo en empresa privada. Y entonces es como si uno reclutara para negarse a uno mismo. Es un total contrasentido lo que vemos. Entonces hay un clamor de la gente que dice, yo quiero que los servidores públicos vivan entregados a su trabajo, yo quiero que los servidores públicos se sacrifiquen para darle un buen servicio al pueblo. Yo quiero. Los servidores públicos de este país nos hemos sacrificado siempre por el servicio. Y en todo lugar donde tú das servicio siempre va a haber gente que esté descontenta. Pero si tú mides en el pueblo, el porciento alto cuando van a recibir ese servicio y salen de las oficinas es de que los trataron muy bien, de excelencia, de que son buenos profesionales, etcétera. Así, y eso no solamente es aquí. Aquí en este país son locos por mirar al norte. Que busquen la revista Times, donde se hace un estudio de los servicios públicos versus los servicios de la empresa privada. ¿Y qué señalaba? ¿Qué concluía el reportaje? Que el servicio público es uno de excelencia, que es superior por mucho al servicio de la empresa privada. Por eso, y eso lo vemos todos los días en todas las tiendas privadas, en todos los negocios privados donde acudimos. Por ejemplo, usted va a los fast food y se tiene la expectativa de que usted va a llegar allí y le van a atender rápidamente y usted va a comer rápidamente porque se llaman fast food. Pero el nivel de tacañería y de abuso y de atropello que hay dentro de estas franquicias de fast food lo penalizan también a usted como cliente, porque las filas más largas que usted hace normalmente en el mediodía no es en la fonda, no es en las dominicanas. Allí nos atienden rapidito nos atienden. Ahora vaya usted a una cadena de comida, de las llamadas comidas rápidas, y verá que tiene que hacer una fila que le tarda entre 10 a 12, 15 minutos en lo que a usted le atienden y otro tanto en lo que le sirven, porque las personas que están, no es porque las personas que estén allá detrás en esa cocina caliente y permanentemente llena de humo en la mayoría de las ocasiones, a la hora del mediodía, no es porque sean lentas, no es porque no sean diligentes, no es porque no hagan su trabajo, es porque no hay la cantidad necesaria para cumplir la promesa de comida rápida. Y de igual manera, si usted va el sábado a hacer la compra a una de estas megatiendas, dígame si después de haber usted estado paseando por la inmensidad
de esas tiendas no tiene que hacer una fila de 15, 20 y a veces hasta de 30 minutos porque no hay la cantidad de personal necesario para cumplir esa promesa de la eficiencia del servicio público. Y no les hablo a los amigos oyentes y a los compañeros trabajadores y trabajadoras de cuando usted va a comprar una receta, que aparte de los altos precios en deducibles o en copagos que tenemos que hacer ahora por el aumento desmesurado de los medicamentos, el tiempo de espera en una farmacia es capaz de causarle un infarto al más sano de corazón que asista a ella. Eso es así. Y ni hablar de cuando tú vas al banco a pedir un servicio al banco, que no sea ir a hacer un depósito en el buzoncito o en el cajero rápido. Que usted va a pedir un servicio porque usted necesita algunas copias de sus estados de cuentas anteriores. Eso es morirse. Eso es ir a hacer una casa de campaña. Pues, y entonces ¿dónde está esa eficiencia de la empresa privada que día a día nos quieren vender? Porque cuando vamos a una agencia de servicio público, queremos y tenemos la expectativa de que nuestro servicio se nos va a proveer en los próximos 2 minutos, luego de llegar y coger el ticket de turno. Oye, Erasto, detrás de la campaña de descrédito del servicio público están los dueños de esas APP, de todas esas compañías que aspiran a privatizar y a ser los dueños de esos servicios. No hay nada más. Entonces, lo sorprendente es que cómo la prensa de este país le hace eco y alaba, vitorean el que se ataca el servicio público. Y digo, no todos, hay periodistas muy serios, vamos a discernir, ¿no? Pero yo he visto gente en los periódicos escribiendo del servicio público, atendiendo unas supuestas querellas de un sector. Por ejemplo, a nosotros, para hablarte en concreto, nosotros en Pasaporte, cuando yo comencé trasladada en descenso gracias a la Ley 7 en Pasaporte en Plaza de las Américas, cuando yo llegué, habían 2 compañeros oficiales atendiendo público, un compañero que era de la policía estatal en destaque dando vigilancia, y llego yo. Cuando yo llego, la fila era como decirte, empezaba en Pasaporte y terminaba en los artesanos. Humanamente, por más que los compañeros oficiales de Pasaporte quisieran ayudar a toda la fila, humanamente era imposible. Pues nos integramos al trabajo, ¿verdad? Mira, yo tuve gente allí que nos querían caer encima porque se les negaba el turno. Nos querían dar, nos meten a la prensa. Entonces yo digo, pero, o sea, votan a las personas que trabajaban en esta oficina y quieren que 2 personas atiendan una población de 100, 200 personas entre 8, 4 y media y 1 hora de almuerzo, obviamente. O sea, de 12 a 1 se cerraba, o de 12 y media a 1 y media. Es imposible. O sea, no estamos hablando de que tú vas a Pasaporte y coges un papel y sigues caminando. Es todo un proceso donde usted tiene que firmar, le cogen juramento, hay que coger una información de su identificación. Entonces, teníamos un director que lo tenían entre Pasaporte, San Juan y sabrá Dios a dónde más lo enviaban. O sea, 3 seres humanos para atender toda esa población. Luego estábamos 2 en el counter tratando de controlar la situación, ¿verdad? Para hacer un escrutinio. Y eso avanzaba muchísimo el proceso. Pero no se podían dar más de cierta cantidad de turnos. Pues mira, hubo agresiones verbales, nos han tirado con bolas de papel. O sea, nosotros hemos vivido lo que tú no tienes idea. Y entonces,
¿Qué sucede? Que entonces nos metían la prensa y la prensa le daba la razón al ciudadano que llegó a las 2:30 a buscar un servicio cuyas puertas cerraban a las 3. Por eso, sobre el papel de la prensa, sobre todo los medios de comunicación que dependen de anuncios, su defensa de la empresa privada siempre ha estado matizada y va a estar matizada, porque es bien difícil que los trabajadores del servicio público puedan pagar anuncios dentro de esos medios. Y la pauta comercial, quien la hace fundamentalmente es la empresa privada, pues esa empresa privada siempre tendrá preeminencia dentro de esos medios, y lamentablemente esos medios son los que forman la opinión. Para terminar esta parte de este programa, yo quiero señalar que, terminada la sesión legislativa, nos quedamos con la expectativa de que podría ser llamada a una sesión extraordinaria para discutir precisamente otro elemento de privatización y de entrega del patrimonio del pueblo de Puerto Rico a manos, en esta ocasión, de los bonistas que controlan, a través de la figura de doña Lisa Donoghue, la Autoridad de Energía Eléctrica. Y cuidado, y digo cuidado, de que no se llame a esta otra sesión legislativa que está propuesta para llamar al programa de privatización de las escuelas de Batia. Es algo a lo que los trabajadores debemos estar alertas, porque definitivamente, ante la falta de creatividad, ante la falta de imaginación, ante la falta de inteligencia para gobernar el país, las personas que se eligieron en el pasado y que están en el presente dirigiendo el país, aparentemente no tienen otra solución que no sea entregar la privatización, las agencias de gobierno, sobre todo aquellas corporaciones que son de alguna manera productivas o que tienen la capacidad en el futuro de generar dinero, ponerlas en manos de la empresa privada. Esperemos que este no pite. Sí, esperemos que se minimice. Bueno, Marisabel, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas los que me escuchan. Gracias por la oportunidad y el espacio, ¿verdad?, para estar aquí con ustedes. Bueno, eres representante del Caucus de la Mujer del Movimiento Socialista de Trabajadores y Trabajadoras. Eso es así. Nos reímos, amigos, porque lo de trabajadoras es una inclusión nueva dentro del nombre de la organización. Eso es así. Ha sido parte de nuestras luchas, ¿verdad?, en los últimos años, incluir el nombre de las trabajadoras, ¿verdad?, para visibilizarnos y hacernos parte del proceso. Tienen una actividad próximamente para denunciar las medidas que atentan contra la vida de las mujeres. La vida de las mujeres. Hay algo que no puede escapársenos, y es que en Puerto Rico hay un número significativo de mujeres que son jefas de familia y que constituyen el único sustento de su hogar. Hay una legislación específica que anoto. No sé si se han fijado, y lo he comentado en varias ocasiones, y la gente aparenta no darle importancia, pero en el lenguaje de las leyes que se proponen, siempre le dan un carácter positivo o tratan de vendérnoslas como algo positivo. Por ejemplo, la ley que ustedes están que llevarán a cabo la protesta el próximo 23 de noviembre es Ley Protectora de la Familia Obrera. ¿Me puedes explicar cómo es que la protege? ¿Cuál es el nivel de protección adicional que se le brinda ahora a la familia trabajadora, a la familia obrera?
Bueno, pues vamos a comenzar, ¿verdad?, con la actividad que vamos a tener. El Caucus de las Mujeres del Movimiento Socialista de Trabajadores y Trabajadoras va a tener un piquete el próximo lunes, 23 de noviembre a las 4:30 en el Banco Gubernamental del Fomento, como parte de nuestra campaña de noviembre, porque el 25 de noviembre, ¿verdad?, como es conocido, un día histórico en contra de la violencia, un día que se denuncia la violencia. Se denuncia en conmemoración de las hermanas Mirabal, ¿verdad?, que murieron a mano del gobierno de Trujillo en la República Dominicana. Entonces, nosotras este año estamos trabajando una campaña en contra de la violencia machista, pero la violencia institucional, ¿verdad? Porque muchas veces los grupos feministas y los grupos que abogan por las vidas de las mujeres, hablamos de la violencia de género en términos de las agresiones físicas, las agresiones entre parejas y este tipo de cosas, y eso es bien importante que se siga hablando, pero nosotras queremos hablar de lo que es la violencia institucional contra las mujeres, por medidas como la que acabas de mencionar, ¿verdad? La ley protectora de la familia obrera, en donde se están tomando, ¿verdad?, se pretenden hacer medidas que realmente no tienen un significado de protección para las mujeres trabajadoras. Como mencionabas anteriormente, hay un gran número de mujeres que son madres, ¿verdad?, madres, jefas de familia, que son el único sustento económico, emocional para muchas familias. También hay una situación, y es una realidad de las trabajadoras puertorriqueñas, que, ¿cómo te explico?, no tienen los mismos derechos, aunque parezca así, ¿verdad?, no tienen las mismas realidades económicas y laborales de los trabajadores. Y eso es una realidad objetiva. Por ejemplo, entre los datos que están por ahí, que son accesibles para todo el que no, ¿verdad?, tenga interés en el tema, se dice que por cada dólar en el sueldo de un hombre son 75 centavos, importante la diferencia, ¿verdad?, en el sueldo de una mujer. Entonces, perdón, es importante que estemos denunciando estas medidas y que estemos denunciando la realidad que viven las mujeres trabajadoras en Puerto Rico. Entonces, ¿cuál fue la otra pregunta? Perdona, que hiciste como 3 preguntas. No, dice ley protectora de la familia obrera, pero el contenido de la ley, cuando hacemos la lectura de la misma, nos damos cuenta que definitivamente no hay ninguna protección para la mujer trabajadora, todo lo contrario. Este proyecto, ¿verdad?, que se está trabajando en la legislatura de Puerto Rico, busca reducir el tiempo de descanso, como le mal llaman, a las mujeres madres, a las recientes madres. Nosotras, las trabajadoras del servicio público, tienen derecho a 12 semanas luego de haber parido para descansar, pero realmente sabemos que no es un descanso esta nueva etapa de la maternidad, el tiempo de maternidad, y el proyecto propone reducirlo a un mínimo, no a un máximo, de 8 semanas, justificándolo con el aumento de un tiempo de paternidad mayor al que tienen, porque la paternidad ahora mismo, ¿verdad?, no existe como la maternidad, como un tiempo prolongado donde el padre puede unirse al proceso, ¿verdad?, de esta nueva criatura que está en la familia. En el caso de las familias que están adoptando, quieren reducirlo de 12 semanas a 4 semanas. Esto es bien preocupante, porque si leen el contenido de la ley, por ejemplo, establece que si una madre quisiera, puede tomar 4 semanas antes del parto y 4 semanas luego del parto para volver a la jornada laboral un mes luego de haber dado a luz y con un mes supuestamente recuperarse del proceso natural que es el parto. En el caso de las cesáreas, que sabemos que el cuerpo se recupera mucho después que un parto natural, y el proceso de adaptación de un infante en las familias. ¿Qué garantiza esto? ¿Cómo esto protege a las familias cuando sabemos que, por ejemplo, hay estudios que establecen que las 12 semanas no es suficiente? Hay países que tienen hasta un año de maternidad, porque entendemos que los procesos por los que está pasando la familia no es un proceso de descanso. Eso es una falacia del mundo. No es real que estamos en un proceso de descanso. Yo no soy madre, tal vez puedan aportar, ¿verdad?, la gente que ha estado cerca de un proceso de maternidad, pero la realidad es que uno da luz y uno está trabajando 24 horas al día por mantener a una pequeña persona 24/7. 24/7, todo el tiempo. Y toda la familia adaptándose. Se está adaptando ese bebé
La mamá, papá, todo, y si hay hermanos también, o sea, es un proceso de ajuste. Un proceso de ajuste por completo en familias donde hay trabajadoras, donde hay trabajadores que tal vez la jornada se complica, porque obviamente tal vez si hay un compañero en la casa pues tiene que ir a trabajar y venir a ver cómo contribuye, cómo se distribuyen las tareas. O sea, es todo un proceso. Yo no sé quién ha logrado dormir como dormía antes del parto, ¿verdad? Luego de ser madre nadie vuelve a dormir igual que dormía cuando era soltera, eso es así. Entonces es preocupante que en la legislatura se planteen proyectos como este que no responden a las necesidades reales de las mujeres. Marisabel, pero hay una cosa importante y es la importancia de la organización. O sea, el convenio, negociar un convenio, que los trabajadores y trabajadoras estén representados. Nuestros convenios han ampliado, ¿verdad? Cuando no se había hecho el cambio de la ley, nuestros convenios ya se habían ampliado e inclusive tenemos convenios que son de equidad. O sea, ese artículo incluye la equidad. Que es bien importante, y por ejemplo cuando nos preguntan sobre nuestras propuestas, es cierto, ¿verdad? Todo el mundo tiene derecho a quejarse, eso para mí es un derecho, ¿verdad? Pero ¿cuáles son nuestras propuestas? Y una de nuestras propuestas concretas es que las mujeres nos tenemos que organizar en nuestras comunidades, en nuestros trabajos, en espacios como la UGT, por ejemplo, la Federación de Maestros, la Asociación de Maestros, precisamente para hacer lo que tú estás hablando, para luchar y garantizar unos derechos, porque es importante que las mujeres se integren para garantizar lo que necesitan. En la legislatura hay varias mujeres. ¿Cuál ha sido, si conoces, la respuesta de estas mujeres legisladoras a una propuesta de esta naturaleza que les resta en vez de sumarle derecho a la mujer trabajadora? Tengo que decirte que respecto a esta propuesta en particular no conozco las respuestas de alguna de las legisladoras. Esa es la realidad en cuanto a este proyecto, pero sé que tenemos algunas legisladoras solidarias con las luchas de las mujeres. Por ejemplo, el caso de la senadora independentista María de Lourdes, que ha trabajado, por ejemplo, con el proyecto de las cesáreas. Recientemente ya hizo unas expresiones bien importantes sobre la salud de las mujeres. Y ella es una de nuestras aliadas, por ejemplo. La realidad es que no conozco la respuesta sobre este proyecto en particular porque también este proyecto no se ha discutido mucho en el ámbito público. Eso es una realidad. Por ejemplo, las noticias, yo vine a conocer esto porque estamos trabajando con el tema, ¿verdad? Pero en términos de las noticias y esto, yo no reconozco reseñas que hayan habido del proyecto. Me parece incluso que se está tratando de trabajar un poco entre medio de muchas cosas para no hablar del tema. Sí, nosotros habíamos estado denunciando estas limitaciones, ¿verdad?, de proyectos de avanzada y de negociaciones colectivas que nos las están colando por la antirreforma laboral. Exacto. Y ellos están trabajando en una supuesta reforma laboral donde va a atacar la ley de maternidad, de paternidad, de la lactancia. Del descanso, hay un elemento, ¿verdad? Esa es otra de las medidas que también hemos denunciado, el asunto de la supuesta reforma laboral. Yo no sé si ahora la palabra reforma es para empeorar las cosas, pero esa reforma, por ejemplo, no garantiza un espacio de descanso entre las jornadas. Entiendo que dice que si tú cumples con las 40 horas, puedes haber estado trabajando 16 horas corridas y tener un espacio de descanso bien poco, sin una garantía del descanso que tenemos, por ejemplo, el de 16 horas entre turno y turno. Eso no va a estar, eso lo elimina. ¿Qué está permitiendo esta reforma? ¿Cómo nos está precarizando nuestro estilo de vida, nuestra calidad de vida? Por eso la reforma laboral es otro ejemplo de cómo se utiliza un lenguaje positivo para impulsar medidas que son total y absolutamente negativas al trabajador. Porque no se nos dice que es una reforma o una deforma laboral, se nos dice una ley para aumentar la competitividad de Puerto Rico, como si el trabajo esclavo fuera a añadir elementos de competitividad al país. Exactamente, eso definitivamente ha sido una estrategia de este gobierno y los gobiernos anteriores, el juego de palabras para enamorar a los electores. Eso es una estrategia que han utilizado los políticos desde que yo por lo menos estudio el tema, porque como tú dices, esto, ley protectora de la familia obrera, pero compañeros, ¿a quién estamos protegiendo? Ni al bebé,
ni a la trabajadora, ni al trabajador, ni a nadie que esté cerca, porque sabemos que, por ejemplo, en las familias puertorriqueñas hay un elemento de solidaridad que significa que en esa familia va a estar todo el mundo en el corre para ver cómo cuidan ese bebé. Porque otro elemento es que muchos de estos cuidados, ¿verdad? Muchos de los cuidados que reciben infantes no reciben infantes de 2 meses. Eso es otro elemento. Eso es otro elemento a considerar. Los costos de los cuidados son elevadísimos, ¿verdad? Porque no hay un cuidado. Bueno, hay mamás que se plantean, luego de dar a luz, si volver al trabajo y dejar de cuidar a su niño, con lo que eso significa en el costo emocional y en el costo del desarrollo del niño, y le añaden el costo de los centros de cuidado y los elementos suplementarios como proveer de la nutrición, hacen casi imposible a la mujer. Es más viable quedarse en la casa, Sí. Es menos costoso quedarse en la casa que ir a trabajar. Hay muchas veces, por lo menos en la forma cuando uno se planifica, ¿verdad? Cuando tienes un nuevo miembro en la familia, ¿verdad? Uno suma, resta, y la realidad es que uno reflexiona, uno tiene que ese espacio de reflexionar. ¿Realmente es costo efectivo irme a trabajar de nuevo cuando tengo que conseguir un cuido? Tal vez tengo que conseguir 2 cuidos, porque si tengo un turno de trabajo nocturno, no necesariamente tengo, ¿verdad? Los cuidos tienen unos horarios bien particulares. ¿Qué voy a hacer? Si el niño se enferma, ¿quién va a faltar? Usualmente eso es un problema, ¿verdad? Que tiene el asunto de los roles asignados al género, porque usualmente, y esto, yo tengo un papá bien chévere, mi papá es un tipo bien cool y está bien al día, bien moderno, pero por ejemplo, cuando yo me enfermaba, quien solía faltar era mi mamá, y eso es una realidad práctica y objetiva. Y pasan muchas familias quienes faltan, quienes tienen que asumir los cuidados, las comidas, lo que tú dices, la comida, la ropa, el bulto, los materiales. O sea, son muchas cosas que uno tiene que reflexionar antes de volver a trabajar para saber si realmente es costo efectivo. Marisabel también trae un tema que ha sido aquí muy debatido, y es los abuelos como criadores de ese menor. Y eso es una realidad que también se está viendo en Puerto Rico, y es una realidad que cada vez está más en incremento, que sean abuelos o tíos abuelos, ¿verdad? O las generaciones no necesariamente directas, no el padre o la madre quienes están cuidando a los hijos y a las hijas. Eso es una realidad demográfica en Puerto Rico. Marisabel, hay 2 elementos de la protesta de ustedes que a mí me interesaría pues preguntarlos. A lo mejor ni tienes una respuesta exacta, pero me pregunto, ¿por qué la protesta frente al Banco de Fomento? Pues mira, nos hicieron esa misma pregunta el domingo en la pasada conferencia de prensa, y es bien sencilla la respuesta. El Banco Gubernamental de Fomento en muchas ocasiones, ¿verdad? Esas oficinas y esas personas que se reúnen ahí fungen como escenario para crear estas políticas públicas que no responden a la realidad del pueblo puertorriqueño. ¿Quiénes se reúnen en ejemplo, ¿verdad? ¿Quién se reúne en el Banco Gubernamental de Fomento? Melba Acosta. Melba Acosta no es una aliada de las mujeres trabajadoras en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque se reúne a puertas cerradas a crear políticas públicas, ¿verdad? A crear medidas que no responden a las necesidades, que no incluyen a las mujeres como parte de su análisis y que responden a sus necesidades personales. Punto. Eso es una realidad. Y aparte de Melba Acosta, que es uno de los ejemplos, ¿verdad? Se reúnen un montón de personas a puertas cerradas en estos escenarios a crear políticas públicas que no responden a las necesidades de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Disculpa un momentito, ahorita tú hablabas de cómo los jefes de agencia se sacrifican, y de momento ella menciona a doña Melba Acosta, y me parece que el sueldo de Melba está por los 300 y pico de mil. Habría que preguntarle qué % ella va a sacrificar para abonar a la crisis. Definitivamente el sueldo de doña Melba Acosta es uno de los más elevados dentro del gobierno, y en una entrevista, luego de terminar una entrevista en una de las emisoras de radio del país, la persona que terminó de hacer la entrevista hizo un comentario que a la verdad pudo parecer jocoso o pudo parecer como un espaldarazo a la señora Melba Acosta, pero que a mí me hizo reflexionar hondamente sobre nuestra realidad. Y es que el comentarista termina diciendo, bueno, pero por lo menos doña Melba trabaja.
O sea, hay toda una carga enorme en ese comentario, desde la explicación de que hay mujeres que dicen que van a trabajar y no trabajan, que es la primera reacción cuando uno escucha el comentario, y entonces esas otras personas que ganan salarios extraordinarios, quizás no tan cercanos al de ella, pero por aproximación bastante cerca, ¿qué es lo que hacen y por qué no se les pide con la misma energía que sean responsables y respondan a ese nivel de ingreso? Eso es una reflexión bien interesante para hacer, pero definitivamente para mí es alarmante que una persona en este país pueda, en el servicio público, porque supuestamente responde al servicio público este personaje, por ejemplo, el de Melba Acosta, y para mí no responde a sus responsabilidades como una servidora pública y no responde a las necesidades de las mujeres en Puerto Rico, no es una mujer solidaria con las trabajadoras. Eso es una realidad. Para mí ese sueldo, no sé, yo no sé cómo lo calcularon, pero definitivamente no responde a lo que tiene que hacer una persona, ¿verdad? En un puesto como el de ella. Te decía que hay otro elemento del comunicado que me llama la atención. Dicen ustedes que las mujeres no somos culpables de la crisis, ni la vamos a pagar. El lema de nuestra campaña, ¿verdad?, que estamos trabajando en estos tiempos es: las trabajadoras ni somos culpables de la crisis ni la vamos a pagar, porque nosotras insistimos, y esta es nuestra denuncia, en que nosotras tenemos que organizarlos para combatir estas medidas, para combatir, por ejemplo, que la crisis ya no debe ser el enfoque tiene que ser, el pago de la deuda fiscal, por ejemplo, no debe ser el enfoque de nuestro gobierno, tiene que ser mejorar las condiciones de vida, mejorar las condiciones de la salud, de la educación pública. O sea, nuestro enfoque, ¿verdad?, nuestra campaña va dirigida a que nosotros nos tenemos que organizar, pero no nos tenemos que organizar para pagar el meollo que hicieron estas personas. Nosotros tenemos que organizarnos para garantizar una mejor vida en Puerto Rico. María Isabel, por eso era tan importante, ¿verdad?, que tú nos acompañaras en la tarde de hoy, porque anteriormente nosotros denunciábamos de que el pueblo trabajador no tiene por qué pagar una crisis que creó otra. Exactamente. Deben de buscar a los responsables de esa que crearon de la creación de la crisis y cobrarle. Claro, definitivamente. Adjudicarle la deuda. Esta deuda se creó a puerta cerrada entre cuántos personajes, ¿verdad? Una serie de personas no nos incluyeron, no nos hicieron partícipes en el análisis de las medidas, no nos consideraban nuestras necesidades como pueblo y siguen. ¿Qué están haciendo? Atacando los sistemas de retiro de los empleados públicos, atacando el sistema educativo del país, atacando el sistema de salud, entregando el país, entregando el aeropuerto, entregando las carreteras a corporaciones privadas de extranjeros. Ni siquiera podemos hablar de una burguesía netamente puertorriqueña para aquellos que eso es importante, ¿verdad? Para mí eso no es una prioridad, pero por ejemplo nosotros tenemos que organizarnos para que esta gente pague la deuda o pague la crisis y nosotros garantizar un mejor país. Pues María Isabel, te invitamos a que hagas una exhortación final, reiterando el lugar, hora y día de la actividad que se proponen desarrollar. Pues muchas gracias. Les recuerdo, ¿verdad?, el piquete en contra de la crisis, ¿verdad?, que las trabajadoras ni somos culpables de la crisis ni la vamos a pagar. Será el próximo lunes 23 de noviembre a las 4:30 de la tarde frente al Banco Gubernamental del Fomento, en contra de las medidas de precarización, ¿verdad?, que estamos viviendo las trabajadoras y los trabajadores. Y obviamente están invitados todos aquellos. Todo el mundo, todo el país está invitado, todo el que quiera, ¿verdad?, participar. Definitivamente estamos haciéndole un llamado a las trabajadoras de este país a que ese día se unan a estas compañeras para que luchemos una vez más por defender nuestros derechos. Derechos que han costado mucho a muchos antes que nosotras. Exactamente. Pues gracias, María Isabel. Gracias por la oportunidad. Continuamos acá con Mayra. Mayra, entre muchas noticias negativas, por lo menos hay una que es grata para los trabajadores y trabajadoras de este país. El proyecto 1185, que crea el Consejo Multisectorial de Sistemas de Salud, también fue aprobado y está para la firma del gobernador
Y este ha sido un proyecto impulsado por la Unión General de Trabajadores, por la Alianza para la Salud del Pueblo y por un sinnúmero de organizaciones relacionadas al problema de salud. Y el planteamiento que hay detrás de este proyecto es el establecimiento de esta comisión para estudiar y analizar los diferentes sistemas de manejo de salud dirigidos a fundamentar el pagador único y un sistema de salud verdaderamente universal, porque se quiere dar la impresión de que la tarjeta de salud colocó a Puerto Rico dentro del concepto del sistema universal de salud, y todos sabemos que solamente la tarjeta está limitada fundamentalmente al diagnóstico de enfermedades o al tratamiento de enfermedades, pero deja fuera varios componentes que son necesarios para articular un verdadero sistema de salud universal. Mira, Erasto, el tema de la salud, ¿verdad? Es uno que había que atender hacía mucho tiempo, desde que en la década del 90 el pasado gobernador Pedro Rosselló arremetió contra un sistema de salud socializada que venían de diferentes países alrededor del mundo a estudiar el sistema Arbona, que era un sistema exitoso que lo que tenían que hacer, ¿verdad?, era trabajar sobre él, mejorar sus bases. Esta es una alternativa real, pero hay que hacer una campaña educativa de lo que se quiere lograr, porque yo he estado hablando con profesionales de la salud que entienden que va a ser más de lo mismo y que pues pone en riesgo, ¿verdad? Como está ahora mismo el dinero destinado a la salud del pueblo va a seguir en riesgo, que al tener como el cabro velando las lechugas, y entonces pues habría que hacer una campaña educativa amplia y profunda para que el pueblo y los profesionales de la salud estén en sintonía con lo que pretende este proyecto impulsado por la UGT. Definitivamente el tema de la salud tiene tantas vertientes y tantas bifurcaciones que a uno se le hace difícil abarcarlo en una conversación de pocos minutos como lo podemos hacer aquí, pero definitivamente el alto costo de los medicamentos, el impago a los proveedores de salud, la dureza con la que se ha tratado a los diferentes proveedores de salud bajo el concepto de la tarjeta, ha sensibilizado a un número significativo de los profesionales de la salud como para que haya receptividad hacia un programa de salud universal y un pagador único, y que ese sea el Estado. Es que tenía que surgir alguna alternativa. En cuanto al problema de la salud, todos los años encarecen los costos de las primas. Los servicios son menores, menos medicamentos, por lo tanto tenía que surgir una respuesta, y qué bueno que surgió la respuesta, nació en la Unión General de Trabajadores. Sí, Mayra, nos acompaña también en la tarde de hoy el compañero Radamés Rivera. Radamés ha estado participando con un grupo de compañeros del Hospital del Maestro en una serie de actividades dirigidas hacia reclamar justicia para los trabajadores de este centro hospitalario, y nos gustaría que nos hiciera brevemente, porque el tiempo apremia, Radamés, pues un resumen de lo que ha ocurrido en la presente semana en el Hospital del Maestro. Bueno, gracias, Gerardo, y qué bueno que estemos aquí, ¿no? Pues para poder resumir la situación que tenemos en el Hospital del Maestro, pues tenemos que señalar varios elementos, ¿verdad? Durante el proceso de negociación que sostuvimos con
con la Asociación de Maestros y su administración del hospital, pues llegamos a una serie de acuerdos que buscaban la forma de reducir costos operativos que pudieran sacar de la crisis el hospital. Y nos acogimos a una serie de medidas que iban a cortar los beneficios que tenían los trabajadores. Con esto pues entendíamos que podíamos resolver el problema que existía en el Hospital del Maestro, pero no hemos dado cuenta en el proceso que existe una mala administración, existe personal no esencial que aumenta los costos operativos, existen subcontrataciones de empleados no necesarios, existen una cantidad inmensa de trabajadores a tiempo parcial, y pues eso aumenta de manera considerable los costos. Recientemente pues se nos ha planteado que la crisis persiste y que debemos hacer que los trabajadores paguen más el costo de los problemas económicos que tiene el centro hospitalario, tratando de reducirle 2 días mensuales al ya empobrecido salario de los trabajadores de ese centro médico. Y nosotros pues lógicamente entendemos que ya los trabajadores, como ustedes han reiterado miles de veces aquí, ya los trabajadores han pagado el costo de lo que ellos debían pagar. Ahora es momento de que se tomen en cuenta otros elementos, y planteamos varios elementos. Primero, que se reduzca la planilla gerencial, que se reduzca la planilla de supervisores y que se eliminen los trabajadores por contrato y trabajadores a tiempo temporero. Esa es nuestra propuesta a la administración de dicho centro hospitalario, además de que hagan más atractivo el centro hospitalario. ¿A través de qué? A través de traer nuevos médicos o médicos que tengan la calidad y que puedan ofrecer los servicios de excelencia que debe ofrecer cualquier centro médico. Pues agradecemos tu presencia, Radamés. Creemos que en el próximo programa podamos profundizar un poco más en la realidad del Hospital del Maestro. Eso ha sido todo por el programa de hoy de Mundo Obrero. Los esperamos como todas las semanas el próximo miércoles, y ahora damos paso a la sección de Human Advantage. Que tengan todos muy buenas noches.